La pregunta es, ¿a qué crimen de violencia se emparenta con esto que dicen los obispos en este documento que ha sido tan discutido por el gobierno? No, yo creo que la violencia política afortunadamente ya no existe más. Es una de las grandes aprendizajes y logros de la sociedad. A partir del 83 no hay legitimidad sobre la violencia. No digo que no pueda haber alguna muerte política, pero nadie, esperemos que no, nadie legitimaría una cosa así. Nadie diría está bien que lo hayan secuestrado a este, está bien que lo hayan hecho desaparecer a aquel otro. O sea, nadie construye política matando No, a... afortunadamente no, y eso es la fortaleza también de la democracia, que se probó en la crisis del 2001. Pero sí hay violencia, es una violencia capilar, no es política, no es para lograr un objetivo de poder, es una expresión de cosas. Me parece que los obispos tienen razón en eso, hay una violencia capilar que asusta. Todos tenemos anécdotas de personas robadas que han sido golpeadas y otros muertos, sin ninguna razón aparente. ¿Qué hay ahí? Hay muchas cosas, pero hay una gran frustración de vastos sectores. No hay solo pobreza. La pobreza es terrible, pero la pobreza no siempre genera violencia. Bueno, en este documento de la Iglesia hay algunas frases como no hay que responsabilizar ni estigmatizar a los pobres. Otra que dice cuando cada uno está llamado a sanar su propia violencia. O lo que estamos hablando fuera de cámara, ¿no? Esa frase que dijeron, la cárcel genera en la sociedad la falsa ilusión de encerrar el mal. Es imposible encerrar el mal. Eso es muy bueno, me parece que es muy profundo, se nota la influencia, no podía ser de otra manera, del Papa Bergoglio, que sigue siendo argentina. Pensar que la Iglesia hace un pronunciamiento sin fijarse y sin consultar con el Papa es como pensar que en la época de Juan Pablo II la Iglesia Católica Polaca decía algo sin consultar con Wojtyla. Claro. No existe eso. ¿Y por qué molestó tanto al gobierno el documento? Que, ¿Cuál es o hay una superficialidad para el análisis o una respuesta rápida para...? Yo creo que Cristina no es Néstor y este no es el mejor momento del gobierno, sino el peor. Desde hace unos meses y estamos en declive. Tenemos una fecha cierta en el 2015 y el gobierno sigue comportándose públicamente en su comunicación y en las declaraciones de sus funcionarios como si siguieran con el 54% de los votos. No han cambiado la comunicación, fíjate, y cada vez, como además es un gobierno que pierde poder, sus voceros son cada vez peores, pues se van quemando. Eve Bonafini ya no puede hablar, Delía tampoco, Carlotto tampoco, claro. Entonces aparecen personas que son, Kunkel tampoco, aparece Otavis y otras personas que viste, tenían una militancia que no solo no es peronista, sino que tampoco ha sido muy meritoria. Han tenido esa gran suerte de estar, que la cámpora los ha llevado, claro. Pero por méritos propios, no sé si serían concejales de algún lado. Entonces, no han hecho el cursus honorum de la política y eso se nota. Pero llama la atención también, ¿sabés qué, Renato? Por ejemplo, hoy decíamos al principio de nuestro programa, lo de Capitanich. Hoy diciendo, con respecto a la organización de ayer, que en realidad no es que hay que ir a Plaza de Mayo. Hay que ir a Scioli, a verlo a Scioli, a los gobernadores por el tema de seguridad. Como que y estamos hablando de un hombre formado, digamos, Capitanich. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que es el tema de cuando un gobierno pierde poder. Y cuando vos no tenés una conducción acertada. La calidad del liderazgo es fundamental siempre, pero especialmente cuando los gobiernos no están en su mejor momento. Digamos, la crisis del 2001 tiene que ver mucho con la calidad del liderazgo. Vos podés tener el mejor equipo, el gerente funciona mal. Y yo creo que Cristina no es tan buena política como se piensa. Creo que era una buena oradora para nuestro tipo de parlamentarios, que por lo general no es gente muy responsable, ¿no? Si entendemos como político el conducir, claro, el conducir, el ver cuál es el objetivo, el aunar a lo mejor que vos necesitás en pos de ese objetivo. ¿Cuál ha sido el objetivo político de este gobierno? El de Néstor Kirchner estaba claro. Podrá gustar más o menos, pero era una persona con mucha cintura política.
había gobernado, intendencia, gobernación. Parece que Cristina heredó eso y cometió el gran error, a mi criterio, después del 2011, de gobernar con los leales. Los leales generalmente son para la segunda parte del gobierno, cuando vos te estás por ir. Cuando tenés 54% de los votos, tenés que convocar a los mejores, pero tenés que creer que vos podés conducirlo. Creo que ella no está segura de eso. Y toda la arrogancia tiene que ver con eso. O sea, persona que sabe a dónde va y cómo va a ir, no necesita ser arrogante. Puede hablar con cualquiera. Seferino, al comienzo del programa hicimos una reflexión acerca de lo que hoy es verde, para mañana es rojo, para un dirigente, se juntan dirigentes que no se podían sentar, migran de partido. ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿A qué se debe? Bueno, después de la crisis del 2001 me parece que cambió mucho de la cultura política, la forma de hacer política. Los partidos tienen muy poca importancia. Para el peronismo el partido siempre fue un instrumento electoral, ¿verdad? Lo que contaba era el movimiento, el conductor. Cada vez que había elecciones había que organizarlas, reflotaban, le sacaban brillo al partido. Pero ahora los partidos no importan, no solo en el peronismo, no importa el radicalismo. UNEN también es un rejunte que uno se pregunta ¿a dónde van? ¿Cuál es el norte? No aparece el conductor, porque yo creo que te podés unir siempre con cualquiera en el sentido de que se sepa bien quién conduce, ¿no? Por ejemplo, Cardoso en Brasil siempre decía, yo me tuve que aliar con el atraso, que serían los conservadores del nordeste, pero yo conducía. Es decir, si uno conduce, se puede aliar con todos, además todos tienen alguna representación. Pero el problema es que no hay partidos políticos y nadie parece muy preocupado en crearlos. El PRO, ni te cuento, imagínate que para Macri, los mejores candidatos vienen de fuera de la política. Que uno sí, pero ya basta, ¿no? Claro, digamos, claro. Un jugador puede andar, un árbitro, pero todo es eso. Claro. Digamos, vos tenés que tener un prestigio en otro ámbito. Es la negación de la política, ¿no? Sí, es una negación, pero después para gobernar se hace difícil. Se hace difícil, ¿no? Qué lejos que está el tema de la meritocracia, ¿no? De llegar a formar equipos en base a los que más saben o que más se dedican al objetivo. Pero bueno, pero esta es nuestra realidad. O sea que nosotros vamos a tener un 2015 con alianzas impensadas. Sí, claro, y todavía no se ha visto lo mejor, porque yo creo que hay un exceso de pragmatismo. A mí me gusta el pragmatismo, pero cuando vos tenés principio, digamos, cuando sabés a dónde vas o qué querés. Yo creo que todavía estamos en época de que se pueden dar cosas hasta bien pensadas. Me parece que hay tres candidatos muy posicionados, Massa, Scioli y Macri. Entre ellos mismos puede haber alianzas imprevistas. Una tiene su fuerza, pero no aparece quien conduzca. La problemática de ellos es el tema de la dirigencia referencial, o sea, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, bueno, la ciudad autónoma por ahí, Lilita Carrió, que hoy ha dicho de que no va a ser candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero el PRO tiene sus votos, tiene un líder que necesita el peronismo o el radicalismo. En el radicalismo hay sectores afines, hay otros que no lo quieren. Por el sistema ahora electoral, la alianza puede ser tácita, pero hay que llegar a la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo asegurarse llegar a la segunda vuelta? No es tan fácil. De todos modos, o sea, vos pensás que va a haber segunda vuelta sí o sí. Depende de cómo lleguemos a las alianzas. Me parece que hoy está bastante claro quién ganaría, pero faltan muchos meses todavía. Hay que ver cómo le va al gobierno, cómo le va a Scioli. No está para nada definido. Faltan un montón de cosas y faltan algunas alianzas que yo creo que pueden llegar a ser impensadas. Bueno, llamó Américo Ituzaingó, tiene 79 años. Américo felicita por el programa. Llamó Irene Aedo. Cristina no fue una buena presidenta.
¿Videla lo fue? Pésimo, yo creo que fue la dictadura no solo fue sangrienta, fue el peor gobierno que tuvimos. Fíjate, 7 años y un gobierno que termina, miles de detenidos desaparecidos, creyendo que nadie iba a reclamar por ellos. Es una locura. Crisis económica, guerra perdida, no solo contra Inglaterra, sino contra la NATO. O sea, es muy difícil, yo creo que es imposible encontrar un gobierno que haya cometido esos 3 grandes desaguisados. De hecho, cuando terminaron precisamente su gobierno, los militares fueron los que se fueron con menos poder en todo el resto de las experiencias latinoamericanas que hubo en todos los países gobiernos militares, ¿no? Habiendo tenido en el 76 el máximo poder posible, porque los militares toman el gobierno cuando ellos quieren. Y avisan, hacen incluso, lo que avisan quieren. 90 días antes, vamos a tomarlo para 90 días. Claro. Cosa Y de hacen loco. lo que quieren, no tuvieron que... Podían nombrar a cualquiera, tenían todo el poder, 2 años después organizan y ganan el Mundial de Fútbol, el momento de mayor popularidad. Afortunadamente para nosotros no había encuestas. Y a partir del Mundial empieza el declive por peleas internas y después por todos los problemas que generaron. Pero terminan, como decís vos, de la peor manera, no pueden, por lo tanto, tener ninguna influencia luego en la democracia. Ceferino, para terminar, a vos que te gusta repasar la historia y después hacer libros que leemos, ¿en qué estás trabajando? Bueno, yo quiero salir de los 70, lo que pasa es que los 70 Te vuelve. te tira. Ahora surgió lo de Mujica, por ejemplo. Qué tema tan interesante. Claro. Porque a mí lo que me llama la atención es la disputa por el relato, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, Berbisky dice, hay una operación para ensuciar Claro, al sí, gobierno. Sí, esto lo dijo hace Claro, 48 horas. atribuyendo el crimen de Mujica A Montonero. Montonero. Primero, que no hubo una lucha moral entre el bien y el mal, pero supongamos que a Montonero lo mató efectivamente la AAA. A Mujica. A Mujica la AAA. ¿Qué cambiaría? Digamos, Montonero lo limpia. Claro. Al revés, suponete que lo hubiera matado Montonero, que lo ensucia más. No era una lucha entre buenos y malos, sino políticos. O sea, para tener un objetivo político usabas la violencia, pero no solo acá, en todos los Pero países. creo que tiene que ver directamente con esto que decías vos, que es el tema del relato. La batalla épica por un lado y por otro lado el mal. Menos mal que nos apuramos con Rucci. Claro. Porque si fuera por ellos también lo hubiera matado la AAA o la CIA. Y había ese intento, que también empieza con Menem en el 98, que hay la Subsecretaría de Derechos Humanos estaba controlada por ex montoneros, Alicia Pierini, mucha influencia de Roberto Perdía, y hay una idea de hacer un relato vinculado mucho al pago de indemnizaciones. O sea, Ajá. Claro. si te mataba la AAA cobrabas, Claro. y si te matabas Montonero no cobrabas nada. Entonces mucha gente le pareció bueno cobrar. Y había un relato políticamente correcto, es mejor que te mate la AAA a que Montoneros. Después se vio que no era así. Lo de Mujica creo que falta una investigación. Ahora salió un libro muy interesante porque recopila los últimos 18 meses de la vida de Mujica y muestra cómo estaba en la mira de varios grupos, incluso de Montoneros. Pero a mí me gustaría escribir sobre la crisis del 2001, pero está difícil porque es muy reciente. Claro. Bueno, si te decidís, ya vas a tener un lugar para promocionarla. Gracias, Ceferino. Gracias a ustedes.